Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estaremos acá continuando toda esta siembra de esperanza, de conciencia, en la necesidad de hacernos humanos amorosos con la tierra, amorosos en la vida, amorosos entre nosotros los humanos, abrazando nuestras ¿Estás metiendo diferencias audio también? como un No, ¿verdad? No, valor estoy sacando que audio. nos va a ¿Cómo hago hacer para que se silencie imaginar tu micrófono? las humanidades, las ¿Para que qué, perdón? realidades, ¿Tu micrófono se silencia? la vida que necesitamos ser. Y no hay mejores conversantes el día de hoy en toda América Latina que Patricia Noguera y Enrique Leff para acompañarnos en este transitar y además hacer que esta comprensión colectiva que tendremos hoy nos dé No estoy posibilidades, escuchando nada. ¿Tú estás imaginación para escuchando algo? llevarla a la escuela, para Nada, yo llevarla a creo la que esto está educación. hecho para que tú y yo Creo que ese es platiquemos. un elemento fundamental acá, que no Está sea un bien. discurso académico, que no Está sea un bien, pensar, una Ale. palabra Sí, alejada de estamos muy nuestras felices realidades, con el doctor sino Ale. que nos Me dé la alegra mucho. posibilidad de Bueno, construir esos tienen que puentes. Les aprovechar agradecemos mucho que este el día de hoy gobierno. nos acompañen. Enrique Leff y Patricia Noguera tienen una trayectoria muy hermosa, para no decir impresionante o productiva. Jamás diré eso ni de Enrique ni de Patricia, sino sembrar esperanza en la conciencia colectiva, ese amor que nos ha negado el pensar y el ser moderno. El ser con la tierra, ser entre nosotros, es la única vía para trascender la crisis de afectos, de pobreza, de inequidad, de injusticia, la pobreza de humanidad que hoy nos consume en el proyecto moderno de sociedad. Ayúdenos a construir juntos esa conciencia y que en la palabra de recibir con el corazón, no el corazón en el sentido moderno, sino el corazonar maya, que sitúe la inteligencia, no en el razonar moderno, sino el equilibrio entre el sentir, pensar, ser, imaginar, desear y creer. El punto de equilibrio es aquí. Corazonar y no razonar es la tarea que tenemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Patricia, gracias Enrique, por ayudarnos a este tejido de comunidad que hoy está floreciendo finalmente después de meses de preparación. Les agradezco estar en este momento y si les parece a ustedes también acá podemos ir empezando. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Ojalá puedan no aguantarse participar cuando llegue el tiempo y nos compartan cómo están recibiendo la palabra de Enrique y de Patricia. Muchas gracias. Pati, Enrique, ¿les parece bien que comencemos entonces? Entiendo, Enrique, que comienzas tú, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar. Nos acompañamos para tejernos. Gracias. ¿Quiere decir que debo tomar ya la palabra? Exactamente. Sí. ¿Te parece bien? Bueno, pues yo celebro y agradezco infinitamente la invitación, la convocatoria para participar nuevamente en este Recrea Academy del 2022, después de haber participado con enorme gusto hace un año. Y digamos, para seguir recreándonos, porque de lo que se trata es eso, de recrear la vida. Estamos aquí gracias a eso, a la creación de la vida. Pero la humanidad no ha sabido muy bien, más bien ha sabido mal y nos sabe mal a todos nosotros. Ha sabido mal conducir el proceso civilizatorio y estamos pues en un momento absolutamente crítico de la historia, ¿no? Donde lo que está en juego es pues la supervivencia de la vida misma. Y esto pues trae, digamos, a nuestra conciencia, nuestra responsabilidad, esa reflexión sobre lo que la humanidad ha hecho con la vida, ¿no? Esta crisis ambiental, como hemos dicho, es una crisis civilizatoria, no es una catástrofe ecológica per se. No hay que culpar aquí a los asteroides, a los astros, a las radiaciones del cosmos. Lo que está pasando en la vida del planeta, la manera como estamos matando la vida en el planeta,
es la manera como estamos interviniendo y cómo hemos intervenido en los cursos de la vida. Y hemos intervenido a través de un modo que podemos decir cuestionable, sino fallido, de comprensión de las condiciones de la vida. La vida tiene condiciones. Y cuando no se conoce, no se respeta, no se aprende a vivir dentro de esas condiciones, sucede lo que le está sucediendo a la humanidad. Destruir su propia existencia, destruir la compleja trama de la vida que nos ha dado vida. Y esa es, digamos, la gran paradoja, enigma, eh, que nos acongoja, que está afectando nuestros afectos mismos. Porque pues nadie podrá ignorar y negar a estas alturas lo que nos está alegando la pandemia, que no es sino más un síntoma junto con muchos otros de la degradación de la vida que hemos inducido. Y hemos inducido a través de la arrogancia de la razón, de la arrogancia del iluminismo de la razón, de pensar que podríamos objetivar al mundo y habiéndolo objetivado lo podríamos controlar y convertirnos realmente en los soberanos de la vida y de este mundo, ¿no? La soberanía del intelecto, de la razón, pero sobre todo de la voluntad de poder, de dominio sobre la vida misma. Entonces, estamos ante esa situación, ante esa reflexión de la soberanía, de la voluntad de poder y de dominio sobre la vida. Y esta crisis, como hemos venido diciendo últimamente, ya no es una crisis que la resuelvan pues, la ciencia misma, la instrumentalidad tecnológica, de todo eso que está ahí enmarcado dentro de este marco de comprensión y sobre un sistema instituido, institucionalizado, que se ha convertido, pues, podríamos decir, siguiendo en el motor de la historia. Hoy en día la historia, por esa racionalidad, pues, ante la crisis climática y ambiental, vemos que no es una racionalidad que se conjuga propiamente con la vida, sino que la interviene, destruye su base de sustentabilidad. Entonces, ahora que se nos convoca con el tema de la transdisciplinaridad y el retorno a la vida, tenemos que entender qué significa esa transdisciplinaridad. Porque cuando emerge la crisis ambiental allá ya 50 años de Estocolmo, y una de las primeras reacciones que hubo en el mundo fue decir, claro, hay una crisis ambiental porque hemos fragmentado el conocimiento. Y entonces, como la destrucción del mundo y la evolución del mundo es un sistema complejo y es procesos complejos, no se pueden comprender ni resolver a través de paradigmas y de disciplinas pues fragmentadas que atienden por un lado a la economía, como si la economía fuera una cosa desvinculada, por ejemplo, del funcionamiento de la biosfera en el planeta, o si la salud humana estuviera desvinculada de los procesos ecotecnológicos que intervienen y modifican las condiciones de la naturaleza y donde la COVID-19 pues es un claro ejemplo de lo que sucede cuando la economía y la racionalidad económica y la pulsión por la ganancia y la objetivación del mundo fortalecen, digamos, a una tecnología que interviene, pues, desprendiendo a los virus que vivían, digamos, contentos, inocuos hasta cierto punto, dentro de sus nichos ecológicos, ¿no? Y cuando los liberan y los vuelven en agentes mortíferos para la humanidad en este caso. Entonces,
se decía, bueno, la solución a la crisis ambiental y a todo, es la interdisciplinariedad, ¿no? Nuevos paradigmas, ya que llevaran el prefijo de eco o el sufijo de ambiental, y nos embarcamos mucho en ese proceso de una especie de reforma epistemológica, por decirlo así, ¿no? Una reforma epistemológica de la racionalidad que gobierna el mundo, y más allá de las dificultades de construir nuevos paradigmas interdisciplinarios, una ciencia de la complejidad, todas estas cosas. Lo que hemos venido observando al paso del deterioro creciente de la vida, de la degradación de la vida, es que la razón justamente no alcanza y que ese no es el camino que nos va a sacar de ese atolladero y de esta crisis. Racionalizar más y mejor, no necesariamente nos va a permitir comprender mejor las condiciones de la vida y comprendernos mejor, habitar mejor el planeta. Hay todas estas cuestiones que no pasan por la razón, empezando por la incomprensión del inconsciente, de las pulsiones inconscientes, ¿no? Del inconsciente humano. Pero todo el ámbito, digamos, de la espiritualidad, que es indisoluble de la condición humana y que no necesariamente queda ya limitado, constreñido en el ámbito estrictamente religioso o de una creencia religiosa, sino simplemente entender que hay cuestiones de sensibilidad, de emotividad, de espiritualidad que son constitutivos de la naturaleza humana, y entender también, por otro lado, las limitaciones del conocimiento. Vean simplemente la vida progresa, la vida evoluciona por delante del conocimiento que podemos tener de ella, incluso cuando no ha sido intervenida tecnológicamente, ¿no? La evolución de la vida, el devenir de la vida va por delante del conocimiento que podemos tener de él. Entonces, la capacidad cognitiva, racional cognitiva, es limitada para poder prever, para poder, y peor cuando se trata de resolver los problemas que ha generado la misma intelectualización o cientificación o tecnologización de la vida, que es lo que hace surgir lo que Beck ha venido llamando, digamos, el riesgo, ¿no? El riesgo que no es la incertidumbre normal de la vida, sino lo que provoca la intervención científico-tecnológica sobre los cursos de la vida y que generan esa serie de situaciones imprevisibles, incontrolables, incluso a través de la ciencia y la tecnología, que es el desbocamiento, digamos, de lo que he llamado la entropización del planeta, la entropización del mundo. Entonces, todo eso nos llama a una reflexión que la humanidad no ha tenido. No se trata de seguir construyendo conceptos más justos, más certeros sobre una realidad del mundo ya objetivada. Se trata de aprender a vivir en las condiciones de la vida, que tiene que ver con un cierto saber o un incierto saber. O sea, tenemos que avanzar en comprender, por ejemplo, la dinámica ecosistémica, las condiciones de sustentabilidad de los territorios. Pero tenemos también que saber que la lógica del capital es el factor, digamos, el vector fundamental que está destruyendo el planeta, y cuál es la lógica de ese capital y por qué es irrefrenable y por qué se extiende a lo largo y ancho del planeta, y cuál es la manera de detener y controlar eso, que no es otra sino afianzar los derechos existenciales y territoriales de los pueblos de la Tierra. Es la única manera de detener esto. Y esto nos abre a cuestiones todavía pues no atendidas en nuestra civilización moderna, incluso preocupada por la crisis ambiental. La reformulación y reconstitución del régimen jurídico, de la jurisprudencia, de las bases jurídicas
que den certeza, que den legitimidad a los derechos existenciales, colectivos, a los territorios de vida de las comunidades ancestrales que sobreviven y que son las que por los 500 años o más de resistencia y de aprender a convivir con su ecosistema, con sus territorios, tienen la sensibilidad y la disposición para seguir reaprendiendo reconstituyendo sus saberes de cómo reapropiarse la naturaleza, su patrimonio biocultural, pero aprendiendo cuáles son las condiciones límites de esos procesos de apropiación, las escalas, los ritmos, las formas de producción para satisfacer las necesidades humanas. Y vuelvo a decir, todo eso no solamente abre nuevas ramas de diversas ciencias, desde la ecología, la antropología, la sociología, la economía. Esto nos abre a reconectar, por ejemplo, este logos humano, nuestra manera de comprender los procesos del mundo a través de la razón, de los conceptos, de la ciencia, con las pulsiones del inconsciente, que no se gobiernan directamente, que incluso la ciencia psicoanalítica no alcanza totalmente a atrapar, es decir, a conocer para reconducir a través de un saber científico. Pero tenemos que congraciarnos, tenemos que aprender incluso a dar un giro a lo que se ha convertido en una pulsión de muerte, porque las pulsiones hoy, la pulsión inconsciente es sobre todo una pulsión que nace no de lo que venimos de una falta en ser, y de esta desvalidamiento, digamos, de esa angustia existencial, de esa condición que es humana, de esa incompletud del ser humano, que mal ha hecho en quererlo colmar a través de una voluntad de dominio sobre el mundo y sobre los otros y las otras. Entonces hay que aprender a navegar, déjenme decirlo así, a navegar en esas inciertas aguas de nuestras pulsiones inconscientes. Pero hay otro punto que es fundamental, es aprender a convivir con otros mundos, con otras formas de ser. No solamente con tener un conocimiento certero, ya decíamos, de la evolución de las condiciones de sustentabilidad de la vida. Tenemos que entender que la vida es una coevolución no solamente biológica, sino biocultural, y que la diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad, y que las formas del saber cultural son diversas, no son una copia, digamos, los imaginarios culturales no copian la realidad de su entorno. Ahí operan una serie de procesos simbólicos, de semiosis, de significación del mundo, donde los signos, las formas de significación del mundo no son, como pretende la ciencia, las de un concepto que es la identidad con una realidad. Lo simbólico no es lo real, no se identifica con lo real. Pero eso quiere decir que se generan una diversidad de formas de comprensión que son parte sustantiva de las identidades culturales y de los derechos existenciales de los pueblos. Entonces no podemos ir atrás nuevamente de ellos tratando de colonizarlos con un saber superior, científico, académico. Tenemos que aprender a respetar su otredad, esas otras formas de sentir, de vivir, de significar sus mundos y de convertir eso en una verdad, su verdad. Entonces, tenemos que aprender también a repensar el devenir de la vida en esos flujos y reflujos, en ese eterno retorno de la vida.
un eterno retorno que no es el retorno hacia lo idéntico, sino que es un proceso efectivamente que podemos decir de evolución creativa de la vida, pero el retorno de la vida implica hoy en día un aprendizaje de cómo conjugarnos, cómo conjugar los distintos verbos de los distintos dialectos y lenguajes que configuran los modos de comprensión diversos de la vida. Y eso es lo que he venido llamando el diálogo de saberes. Tenemos que inducirlo a través de defender los derechos existenciales, las tradiciones, los idiomas, las lenguas. Cada lengua es un mundo, como decía George Steiner. Y tenemos que aprender a convivir en la intraducibilidad de los lenguajes. Entonces, todo eso hace que la transdisciplinariedad la entendamos no como un paradigma, un supraparadigma capaz de integrar una diversidad de paradigmas, por ejemplo, la biotermodinámica de la vida. La transdisciplinariedad la tenemos que entender como ir más allá de la disciplinariedad del conocimiento, de eso que Foucault denominaba, digamos, su comprensión de las epistemes como estrategias de poder en el saber, como campos de dominio del conocimiento, pero que a través del dominio del conocimiento ejercen un dominio sobre el mundo y sobre los otros. Entonces, la transdisciplinariedad es decir, transgredir a la disciplinariedad, lo cual no quiere decir tirar por la borda a toda la ciencia, pero sí criticar la manera como la ciencia se va acoplando a los designios y a las demandas del capital, por ejemplo. Se vuelve subsidiaria del capital, pero tenemos que conectar a una ciencia objetiva en esta nueva visión de la sustentabilidad de la vida, conectarla con esos otros saberes, abrir el diálogo entre las distintas culturas, una convivencia, digamos, una nueva política, cosmopolítica de la diversidad de los mundos de vida. Y entonces la transdisciplinaridad va en ese sentido, de abrirnos a la comprensión hasta donde podemos comprender esos otros saberes y darles su derecho existencial a esos otros saberes. Y aprender de la fertilidad del diálogo de saberes también. Entonces, es eso lo que hace que el retorno a la vida, el eterno retorno a la vida, sea un retorno que va en esos reflujos que van regenerando lo que es la diversificación de la vida. La vida es producción de diversidad. El gran error, digamos, de la metafísica ha sido querer constreñirlos en la idea suprema de lo uno, del logos que unifica la diversidad de la fisis, de lo existente, diverso, múltiple. Entonces, esa es, digamos, el nuevo aprendizaje que tenemos que hacer la humanidad. Aprender a vivir en la diversidad de la vida, aprender a vivir en una política de la diferencia, es decir, instaurar principios jurídicos, políticos, que nos permitan realmente convivir en esta diversidad de los mundos. Y lo más difícil, aprender a convivir en esa otredad, que implica, pues, convivir en lo incognoscible, lo insabible, por ejemplo, de mis pulsiones inconscientes, pero también lo insabible de otros modos de conocer y de saber, que yo no puedo forzar a mi modo de comprensión. Esa es una nueva ética. Entonces estamos hablando de nuevos saberes, de nuevas éticas, de nuevas maneras de comprender fundamentalmente las condiciones de la vida para aprender a vivir dentro de las condiciones de la vida. Eso sería, digamos, lo que, para no desbordarme demasiado, pues tendría que apuntar para apuntalar de alguna manera pues nuestra
nuestra confianza, nuestro deseo, nuestra esperanza de la supervivencia de la vida en nuestro planeta, de superar esta crisis ambiental, de superar el acoso, ¿verdad?, del capital global, de superar el acoso de la voluntad de poder y de dominio, incluso de quienes hoy se reclaman como una izquierda progresista, pero que cierran los oídos justamente a lo que estoy proclamando, ¿no? Escuchar al otro, a la otra. Entonces, son estos los grandes desafíos para la juventud, que espero que sean quienes más nos estén escuchando. Les ha tocado a la juventud una nueva etapa histórica con un tremendo desafío que ya, como decía, no es un desafío para los jerarcas, para los estadistas, ni siquiera para los filósofos en sí, es un desafío para toda la humanidad. Y a ustedes, jóvenes y jóvenes, que les ha tocado vivir en este planeta, en este momento crítico de su historia, pues les toca posicionarse, abrir el corazón, abrir la mente, abrir los sentidos, para hacernos cargo juntos, viejos y jóvenes, de la supervivencia de la vida en nuestro hermosísimo planeta. Le dejo la palabra a mi queridísima amiga Patti, con quien nos hemos conjugado bien en la vida con estos pensamientos críticos para que ella pues los deleite con su palabra femenina, crítica, sensible. Patti, tú tienes la palabra. Gracias, Enrique. Qué frase tan hermosa, tan bella. Para mí es un honor tener la palabra, luego de haberla tenido un gran maestro del pensamiento ambiental latinoamericano. También quiero pues agradecer a mi querido amigo Felipe, a Yoli, a todos los que han organizado este evento de Recrea Academy y por supuesto hablar un poco como en la clave, cómo continuar esta conversación que inicia Enrique con tan hermosas afirmaciones y con hermosas y potentes ideas. Voy a tratar de compartir una presentación, pero me dice el Zoom que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Entonces, si me pueden habilitar la función de compartir, pues sería maravilloso. Si no, pues entonces hablo sin presentación. Yo había planteado de alguna manera, eh, eh, para lo de hoy, había planteado una pequeña escritura sobre lo que para mí ha significado y para nuestro pensamiento ambiental ha significado la disciplinariedad en la educación moderna. Y precisamente consiste en que, de alguna manera, vamos a ver si puedo ahora sí compartir. Sí, puedo compartir. Entonces, vamos a darle. Entonces, lo que yo quisiera que nos detuviéramos un poquito a pensar es un poco en lo que acabo de escribir, pensando muchísimo, no solamente no solamente en hacer una reflexión, digámoslo así, filosófica, sino sobre todo en compartir entre todos nosotros una serie de ideas para volver a pensar esto que se ha llamado la educación y que hoy en día, más que nunca, pero siempre, la educación tendrá que ser y tiene que ser una educación para la vida, para el florecimiento de la vida y por supuesto no una educación ni para el éxito económico ni para el desarrollo, aún el desarrollo sostenible, ni una educación para el capital, ni una educación para la acumulación, sino ante todo una educación para que florezca la vida digamos, en este momento de crisis tan profunda que estamos viviendo sobre nuestro querido planeta Tierra. Claro que la disciplinariedad en la educación moderna ha sido el soporte, digo yo, de una visión mecanicista de la vida.
Y esa visión de mecanicista de la vida ha sido importante porque ha colocado a los estudiantes y ha colocado a los profesores y ha colocado a esta humanidad occidental y sobre todo a esta cultura moderna como en una actitud de frialdad frente a la naturaleza, como si estuviéramos por fuera de la tierra, por fuera de la naturaleza, y solamente estuviéramos frente a una naturaleza como recurso, a una naturaleza como riqueza, a una naturaleza como mercancía. Nos ha colocado en una actitud, llevado a unos actos de atrocidad como nunca antes se había realizado esta atrocidad sobre los tejidos de la vida. La disciplinariedad no ha sido solamente una tecnología de organización de los conocimientos para darle poder, digamos, al hombre, a la mujer, al humano, sobre la naturaleza, sino que además la disciplinariedad nos ha llevado a pensar que esa naturaleza está muerta, que esa naturaleza no siente, que no hay una sensibilidad en la naturaleza. El imperio de la razón, ¿cierto? El imperio de la razón que viene configurándose desde el siglo XVIII y que ya aquí en América y en estos lugares maravillosos que somos, también entra, sobre todo en todo el proceso de la colonización, esa racionalidad ilustrada, esa racionalidad que nos ha llevado a pensar que estamos por encima de la naturaleza, pues nos ha hecho creer que, que, que somos seres que no participamos de esos procesos de la vida, de esos tejidos de la vida, sino que, como decía Enrique, somos seres metafísicos, es decir, somos seres que estamos por encima de la fisis, tejiendo, destejiendo, manipulando, mercantilizando, objetivando, analizando, como lo quieran ustedes pensar, una naturaleza muerta, una naturaleza que solo se ha convertido en recurso natural, renovable, no renovable, para el desarrollo industrial y tecnológico de este mundo occidental moderno. Una vida y una naturaleza que se han simplificado en objeto, ¿sí? Que se han vuelto objeto y mercancía, cuando precisamente esto es imposible, porque la vida son tejidos y relaciones y conexiones profundas, y sobre todo nosotros los seres humanos somos parte de ese tejido y de esas relaciones y de esas conexiones profundas de la vida. Por eso el retorno a la tierra, ¿cierto? Hay que hacerlo de una manera cuidadosa, profunda, crítica, rigurosa, lenta. Ya se nos está haciendo tarde para retornar a la tierra como sus hijos, para retornar a la tierra como madre y maestra que ella es de nosotros. Pero digamos, este imperativo de retorno a la tierra ya comenzó en muchas comunidades de los distintos mundos que habitamos, en muchas comunidades de los mundos afro, de las comunidades aviayalenses, en comunidades que ni siquiera sabemos que existen en nuestro planeta, así vivan cerca de nosotros, en comunidades de personas, gente que ha querido retornar a la tierra para cuidarla, ha querido retornar a la tierra para volver a recuperar esos diseños perdidos que tanta y maravillosa posibilidad de diáspora de la vida fueron generando esos maravillosos diseños de la tierra misma, diseñándose, pintándose, ¿no es cierto?, dibujándose, recreándose hacia ella misma. Y en esa perspectiva, hacer una crítica a una cosa que hemos llamado esta ceguera blanca de la modernidad, esa luz tan blanca de la razón instrumental, de la razón científica, del conocimiento altamente especializado, que nos ha enceguecido de tal forma que no hemos sido capaces de salirnos de esta cárcel de la razón dominadora, devastadora y metafísica, aún afuera del sujeto y del objeto, que es aún afuera maravilloso, que es el tejido de la vida, ¿cierto? Para volver a ese origen, al entramado de la vida del que emergimos, para cuidar dicho entramado que es la tierra. Entonces urge
una complejidad que no solamente es una complejidad de tipo científico o de tipo filosófico, sino que también es una complejidad enigmática, poética, es una complejidad estética, es una complejidad de la sensibilidad para comprender que no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos los hijos de la naturaleza. Ha sido posible aún engolosinada en el yo tecnológico, ególatra y narcisista que ella sigue queriendo construir. Ese retorno a casa, al origen, a la madre, es lo que me ocupará en esta conversación. ¿Cierto? En esta conversación en donde precisamente la devastación, ¿sí? Precisamente es una devastación que hace más eficientes y eficaces de construir conocimientos especializados, disciplinas muy especializadas en segregar, incluso interdisciplinas, especializadas en segregar, escindir, amputar y cortar la diáspora de la vida en su profunda y sagrada complejidad. Para nosotros la complejidad no solamente es una complejidad científica, no es solamente una complejidad de la razón compleja, sino también es una complejidad, ¿cierto?, de la sacralidad de la vida misma y de la profundidad de la tierra misma. Una complejidad que ha generado, ¿cierto?, una humanidad que busca, en este momento ya hay, de alguna manera, ¿cierto?, ¿sí? Que se han generado brotes de una humanidad que ha buscado desarraigar al humano de la autoridad. ¿Sí? Incluso hay teorías de la complejidad que también están buscando eso, ¿no es cierto? Están buscando acentuar la competitividad, están buscando acentuar el egocentrismo y la individualidad. Entonces, yo también hoy quiero poner un poco en cuestión la reducción de, digamos, de la educación a, a mera educación en la complejidad racional. Yo creo que hay que dar un pasito de mayor profundidad, que significa que además de eso necesitamos una complejidad, una educación que, que haga frente a un concepto de humanidad que ha generado un desarraigo permanente de los humanos, de esta otredad que somos, ¿cierto? Hemos ido perdiendo la tierra, hemos ido perdiendo esa relación profunda con la tierra y ahí estaría el origen de la miseria. La miseria no es la ausencia de un alto PIB, ¿no es cierto? Como lo están planteando, por ejemplo, en la COP, ¿cierto? Que el problema es de PIB, ¿no es cierto? Sino que es ante todo la pérdida de la tierra madre, la pérdida de la tierra natal. Y como dice el mismo Helderlin, ¿no es cierto? Eh, 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 Ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de ese individuo, de ese sujeto y de ese ego a la naturaleza sería como ese proyecto de retornar a la tierra para encontrarnos en ella y para volvernos uno con esa tierra madre, con esa tierra amada, una otredad absolutamente maravillosa, diversa, como decía Enrique, una diversidad extraordinariamente sagrada, que hay que respetar y amar en la sacralidad que merece el respeto y el amor a la madre tierra. ¿Sí? Y no una racionalidad, incluso una racionalidad compleja, que nos ha llevado a esta devastación. Nosotros sabemos que también en las investigaciones nucleares, en las investigaciones atómicas, en la más elevada ciencia de la investigación atómica y nuclear, ¿cierto?, ha habido interdisciplina y ha habido racionalidad compleja, pero ha habido una racionalidad compleja y una interdisciplina. Y por supuesto, un poder de lo disciplinar, de la física nuclear, de las matemáticas, de todas esas ciencias fuertes que han buscado por todos los medios configurar sujetos de poder para dominar la tierra, sino que lo que estamos proponiendo es una educación en esa transdisciplinaridad. Ya Enrique nos ha regalado una maravillosa imagen
transdisciplinariedad, lo que trasciende las disciplinas y se lanza afuera al polílogo de saberes, al encuentro de todo tipo de saberes, otros que ni siquiera sabíamos que existían, y entonces ponernos ahí todos, ¿no es cierto?, en ese lugar que es el afuera de la relación sujeto-objeto epistemológica que aún rige la configuración de las ciencias. Entonces, en esa perspectiva hemos pensado que de alguna manera estos gritos de la tierra, este dolor profundo de la tierra, estas bocas abiertas por las grandes, por ejemplo, multinacionales de la minería, como es el caso de esta boca gigantesca abierta en Canadá, que es una fotografía de Edward Burdinsky, ¿no es cierto? Está mostrando el dolor profundo de la tierra. Yo creo que necesitamos una educación en la sensibilidad de la vida. No que yo sienta el dolor profundo de la tierra, sino también sentir que la tierra siente y que la tierra siente mis acciones sobre ella y que todos los seres que habitamos esta tierra sentimos en la conexión profunda en la que estamos todos con todos en ese tejido maravilloso de la vida, pero también ese tejido que que estamos rompiendo y que estamos destruyendo de una manera absolutamente atroz y en la cual la ciencia y la tecnología moderna tienen mucho de responsabilidad. Un dolor profundo de la tierra que también es un dolor profundo de otras humanidades, de otras formas, de otras organizaciones humanas que no están regidas por esta racionalidad científico-técnica, que no están bajo el dominio imperialista del eurocentrismo y de la visión absolutamente dominadora del mundo. Estas son mujeres en Colombia, pueden ser mujeres en México, pueden ser las madres de los 43 estudiantes que desaparecieron en Ayotzinapa, pueden ser las madres de miles y miles de seres que han desaparecido o que han muerto en nuestros territorios colombianos, en Argentina, en Chile, en cualquier lugar de este planeta, y que son igualmente el dolor de la tierra, porque el dolor de las madres también es el dolor de la tierra. Entonces, de alguna manera, necesitamos un retorno a la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer ese retorno a la tierra? ¿No es cierto? ¿Cómo es de importante construir en la educación un retorno a la tierra? Lo primero que yo creo es fundamental es introducir desde que el niño entra en el proceso educativo hasta que salimos con muchos títulos y con muchos galardones, pero a veces salimos más ignorantes de lo que entramos, porque salimos absolutamente desencantados de la tierra y de la naturaleza, sin un asombro por un rayo de sol. Necesitamos una educación en el asombro por la vida, en el amor por la vida, una educación en el amor. El amor está tan ausente en los procesos educativos actualmente. Hay una rigidez, hay unos lechos de Procusto. Recuerden que Procusto era aquella figura mítica de la Grecia antigua, ¿cierto?, que tenía un hostal entre Atenas y Eleusis. Y entonces los que iban a Eleusis, que iban a beber de la sabiduría de las plantas y a construir la filosofía, ¿no es cierto?, iban de Atenas a Eleusis. Platón fue uno de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto?, Pitágoras, Heráclito, todos ellos iban a Eleusis a beber de la sabiduría de la tierra, y eso es el origen de la filosofía. Llegaban y se hospedaban en el hostal que tenía Procusto. De día Procusto era absolutamente amable, ¿no es cierto?, con sus invitados, pero de noche, invitado por invitado, tenía que acostarse en su lecho, y el que no cupiera en el lecho de Procusto, si le sobraban los pies, le amputaban los pies, si le sobraba la cabeza, le amputaban la cabeza, si le sobraban los brazos, le amputaban los brazos, si quedaba muy pequeño en ese lecho Procusto, le hacían unos procesos de estiramiento tan atroces que por supuesto todos morían. La educación ha sido mucho ese lecho de Procusto. Nos ha educado y hemos educado para ser atroces con la naturaleza, para seguirla partiendo en pedacitos, para seguirla analizando en pedacitos, pero no para comprender las conexiones profundas de la tierra y de nosotros en la tierra y con la tierra, de todo con todo.
Y esa ruptura de esos lazos, esa ruptura de esas coligaciones es atroz, es dolorosa para la tierra. Tenemos que volver a sentir que la tierra siente como nosotros sentimos, no de la misma manera, porque nunca podríamos decir que algo piensa de la misma manera que yo o que algo siente de la misma manera que yo, pero sí que siente y que piensa, que tal vez esas otras maneras nunca las podremos traducir a nuestras maneras, pero tenemos que sentir que esas otras maneras también son sensibilidad. Entonces, regresar a la tierra natal, como esta fotografía aquí en Colombia, del retorno de campesinos a su tierra, que de alguna manera quieren volver otra vez a recuperarla, ¿no es Hola, cierto? Pati. Un retorno Nos a la estás tierra, colocando elementos un muy retorno. importantes del punto de lo que de este abandono de la tierra. Es necesario que vayamos cerrando en el Gracias. tren de participaciones. Si me permites hacer un cierre recuperando lo que has planteado para dar paso a las siguientes actividades, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Déjame, solo termino con esta frase. Pa- solo quisiera decir que tenemos un retorno a la tierra solo es posible reconociéndonos como sus hijos y no como sujetos de poder sobre la tierra, y reconociendo a los otros seres que la habitan como hermanos, ¿no es cierto? Que tiene que, de alguna manera, ese retorno a la tierra, recordarnos ese abrazo de la tierra y del universo, esa sensación de amor y de afecto que está en la tierra, ¿no? Porque de alguna manera hemos creído que nosotros somos los únicos que amamos, que nosotros somos los únicos, y se nos ha olvidado que es toda la tierra y el universo, que para crearse y recrearse permanentemente solo es posible en ese amor cósmico. Muchas gracias, Felipito, por darme estos 2 segundos. Puedes recoger y Muchas cerrar las gracias. puertas. Ha sido un ambiente complicado para poder comunicarnos, como han visto. Me gustaría hacer una rápida síntesis antes de pasar al siguiente elemento, en cómo esta educación moderna nos está cosificando, nos está alejando de nosotros mismos. Entendernos como capital, yo quisiera saber quién de los que están aquí presentes se entiende a sí mismo, a sí misma, como capital humano. Si se puede definir a sí mismo solo como capital humano o la condición humana es más amplia que eso. Es a lo que nos están invitando y no poder quedarnos en esta cuestión. La cuestión de lo amoroso, de lo poético, del tejido comunitario, de un conocimiento que nos revuelva los afectos, la fe, la espiritualidad, la esperanza, que no nos fragmente humanos solo en el razonar, sino en una humanidad más profunda que nos lleve al deseo profundo de transformar esta realidad que nos está ahogando. Ese es el planteamiento que nos están haciendo ahora. Lamento la dificultad. De todos modos, vamos a dejar nuestros datos para que se pueda tejer un lenguaje mucho más comprensible de esta urgencia de que no podemos seguir siendo estos humanos. Y los que somos maestros no podemos seguir enseñando a nuestros estudiantes, ¿no?, a entenderse a sí mismos como capital humano y no entender a la vida solo como capital natural. Eso es un dolor que nos está ahogando a todos y que necesitamos desear ser una humanidad diferente en el abrazo, en el deseo, en la comunidad, en el amarnos, como dice Humberto Maturana, dejarnos aparecer unos a otros y trascender ser otros para construir un nosotros con la tierra, con los seres vivos, y esa es tarea urgente de esta civilización. Nos estamos muriendo en vida en la lógica de solo consumir, en la lógica de apagarnos y no opinar en las clases, y dejar que los alumnos no aprendan, y simular que enseñamos y simular que aprenden. Esa humanidad no puede continuar porque nos estamos muriendo juntos. Entonces, soy Felipe Reyes, mi correo para comunicarme con ellos es felipe.reyes. Les dejo el más fácil, felipereyesescutia@gmail.com. felipereyesescutia@gmail.com. Y para comunicarnos, y si tienen el ánimo de seguir compartiendo esto, hay muchas lecturas para recrear la humanidad empobrecida en la que estamos viviendo. Les agradezco la paciencia
el poder escuchar en la dificultad técnica. Pati, muchas gracias por estar. Ha sido una sesión difícil, ajustada en el tiempo, que nos obliga a estos cierres precipitados, pero les invito a leer con el corazón abierto, corazonando a Patricia Noguera y a Enrique Leff. De verdad, encontraremos muchas huellas, muchos rastros para esta tarea de educar una humanidad diferente, amorosa, solidaria, que escuche y dialogue con los lenguajes de la vida. Muchas gracias, les agradezco mucho su paciencia. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco quiere agradecer la colaboración de la doctora Patricia Noguera, del doctor Enrique Leff y por supuesto del doctor Felipe Reyes, a quien, si me lo permiten, le voy a entregar un reconocimiento por su trabajo como moderador. Y doctora Patricia, doctor Enrique, tenemos sus reconocimientos, y también la Secretaría les expresará un reconocimiento para ustedes, que se los haremos llegar de manera puntual. Muchas gracias por su atención. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar. La verdad, quisiéramos que sea una siembra que nos humanice a todos y que no nos haga voltear a otro lado en ver a nuestros jóvenes suicidándose por estar abandonados en una sociedad como esta. No suicidan nada más en el sentido literal, que ya es muy doloroso en sí, sino dejarse morir en vida. Necesitamos estos tejidos. Gracias, muchas gracias, les agradecemos. Muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Enrique, muchas gracias por estar. Nos ha comido el tiempo y nos seguiremos viendo en la próxima. Les agradezco la generosidad de su palabra. Muchas gracias. Gracias a todos.